Bienvenidos a la clase. Entonces, en esta región del hipotálamo va a estimular a esta glándula que es la hipófisis, que si recordamos tenía dos lóbulos. Un lóbulo que era anterior, que lo podemos dividir en dos, y por ejemplo si yo pinto esto en rojo, es lo que sería el lóbulo anterior, ¿no? Lo que queda hacia anterior, lóbulo anterior. Mientras que hacia atrás tenemos el lóbulo posterior. El lóbulo posterior también se lo conoce como neurohipófisis, mientras que al lóbulo anterior también se lo conoce como adenohipófisis. El lóbulo anterior, si recordamos, liberaba montones de hormonas, mientras que el lóbulo posterior solo dos. Y esto es una pregunta que siempre, ¿qué hormonas libera el lóbulo posterior? Si recordamos, liberaba la oxitocina y liberaba la ADH, que era conocida como la hormona antidiurética. Entonces, ¿cuáles van a ser las hormonas que secreta el lóbulo anterior de la hipófisis? Un montón. Una de ellas era la que estimulaba a las glándulas suprarrenales para que produzcan todas las hormonas que producían. Recuerden que si yo le pregunto qué función tienen las glándulas suprarrenales, son la de liberar cortisol, liberar catecolaminas como la adrenalina, liberar hormonas sexuales como los andrógenos, liberar, ahí ya no me sale, corticoides, aldosterona, que regulaba la presión. Entonces, ACTH va a estimular a las glándulas suprarrenales. Tenemos después la que estimula a la tiroides, que era la TSH. Tenemos también otra que era la prolactina. Ahí, prolactina. Después tenemos la que va a estimular el crecimiento, que es la hormona de crecimiento. Y tenemos las que van a estimular al ovario y a los testículos, que es la FSH y la LH. Parece como una especie de receta del mal, pero vamos a ver que con el correr de cómo vamos a va a ser como cotidiano. Entonces, ACTH y TSH, ACTH, perdón, ya la vimos, ¿no? O sea que hoy vamos a centrarnos en todo lo que resta. Oxitocina también ya la vimos, y hormona antidiurética ya la vimos. Entonces, recuerden repasar cuál es la función de la oxitocina, recuerden repasar cuál es la función de la hormona antidiurética, y ahora vamos a pasar, obviamente, la función de los corticoides, que es la fundamental que siempre pregunto para qué funciona el cortisol, que el cortisol es la hormona que va a generar todos los efectos que vimos que se liberan ante el estrés crónico. Bien, entonces nos quedamos con otra que produce el lóbulo anterior de la hipófisis, que es la prolactina. La prolactina, como su nombre lo dice, ¿no? A favor del lácteo, de la leche. Va a tener que ver con la lactancia. Su nombre como que nos da una pista. La prolactina va a ser una hormona que es la encargada de producir leche. Hacer que la mama produzca leche. ¿Para qué? Para el momento de la lactancia. Entonces, el hipotálamo estimula la adenohipófisis estimula a la mama. Este sería el camino. ¿Cómo estimula la adenohipófisis a la mama? Por la prolactina. La mama, cuando recibe prolactina, empieza a producir leche. A su vez, hay un feedback que es positivo. ¿Se acuerdan cuando nombramos feedback? Yo les conté, feedback negativo, feedback positivo. Bueno, el feedback está retroalimentación. Donde yo te doy, vos me das. Cuando el bebé succiona el pezón, como estamos viendo en esta imagen, ven que la flecha roja va desde el cerebro hasta el bebé, ¿no? ¿Por qué?
porque el cerebro libera prolactina. Pero a su vez hay una flecha blanca que va desde el pezón hasta el cerebro, ¿la ven? Como que van dos flechas. ¿Por qué? Porque la succión del pezón estimula la producción de prolactina. Entonces, cuando el bebé más toma la teta, más prolactina se produce. Esto explica por qué hay chicos que pueden tomar hasta los 3, 4, 5, 7 años la teta. ¿Por qué? O sea, ustedes están diciendo, pero ¿cómo se puede producir tanto tiempo leche? Porque la succión del pezón estimula la producción de prolactina. Entonces, si se sigue tomando la teta, se va a seguir generando la producción de leche. A su vez, también la producción de prolactina puede venir por otros medicamentos. Hay medicamentos. Hay algo que yo siempre cuento, que por ejemplo una vez una amiga me había consultado por otra amiga, ¿vieron cómo es esto? La amiga de mi amiga, que le había empezado a salir de repente leche de las mamás. No sabía cómo, y yo lo primero que le pregunto es si estaba tomando una medicación, porque hay medicaciones que inhiben al inhibidor. Ahora les cuento. Por ejemplo, la dopamina generalmente inhibe, esto para la vida, ¿no? No porque lo tengan que saber, la dopamina generalmente inhibe a la prolactina. La dopamina es una hormona que tenemos en el cuerpo que yo les contaba la otra vez que estaba relacionado con, por ejemplo, con el movimiento, con el estado de ánimo. Les había contado que en el Parkinson la dopamina estaba disminuida. Y les había contado, por ejemplo, que en la esquizofrenia la dopamina estaba aumentada y generaba las alucinaciones. Hay veces que los antipsicóticos se dan para justamente la psicosis, y lo que hacen los antipsicóticos que se usan, por ejemplo, en la esquizofrenia, es, le dicen a la dopamina, apágate, o sea, la inhiben. Como inhibimos a la dopamina que inhibe a la prolactina aumenta. No sé si se entiende esto. Si yo apago al que estaba apagando a la prolactina aumenta, porque ya no tiene nadie que la apague. Imagínense que la dopamina le está diciendo, basta, quédate ahí, y yo apago la dopamina, la prolactina dice, bueno, yo empiezo a subir. Entonces, por ejemplo, fármacos como los antipsicóticos pueden generar que salga secreción mamaria, lo que eso se llama galactorrea. O sea, hay salida de leche, pero no hay embarazo. Eso pasa. Y otra de las cosas que pasan, que les contaba de esta anécdota de una conocida, que el hacer masajes en las mamas puede generar también salida de leche. ¿Y cómo? Porque esta chica, yo le contaba, le decía, ¿pero toma alguna medicación? Tu amiga, no toma nada. Y le decía, ¿pero hizo algún cambio, algo? ¿Se está masajeando las mamas? Y me dice, sí, empezó con una especie de videos de YouTube, que hacer masajes para que le crezcan. Bueno, ¿qué pasó? Entonces yo le digo, mirá, es eso, porque el estar estimulando constantemente la mama, obvio que ese mito del masajeo va a ser cierto, porque va a estimular a que los conductos mamarios aumenten, ¿no? Esta información hacia el cerebro para que aumente la prolactina. Eso hizo de que los masajes, obviamente, todos los días, generara la producción de leche. Entonces, por eso es que esta estimulación continua de la mama genera mayor salida de leche, o la producción de la misma. Estamos acá. Bien, acá, por ejemplo, les señalé, yo sé que quizás esto lo dejé porque obviamente esto lo había utilizado en radiología, pero esto que está acá es un cráneo, es esto mismo que están viendo acá, lo están viendo ahí en esa resonancia, y están viendo este cerebro, ¿lo ven? Lo estamos viendo desde adentro, ¿ven lo mismo? Que se ve exactamente lo mismo, pero ahí hay una flecha que me está diciendo, ojo acá, que a nivel de la silla turca, que estaría a este nivel, hay como un monstruo, básicamente, que es un tumor de la hipófisis. La hipófisis, esta habichuela que colgaba, tiene un tumor, y este tumor hace que se produzca mayor
cantidad de prolactina. De hecho, es algo re frecuente, un tumor de hipófisis. Son benignos, se tienen que sacar, obviamente, porque el aumento de prolactina hace que se detenga el ciclo sexual femenino. ¿Qué significa esto? Si vos tenés prolactina aumentada, no menstruás porque no ovulás. Eso explica por qué la lactancia es un método anticonceptivo de alguna manera. De hecho, las mujeres que están lactando no pueden quedar embarazadas. Ahora, sí hay casos que pueden quedar embarazadas porque la salida de prolactina va variando, como les digo, con la succión del bebé. Si el bebé no toma teta hace mucho tiempo, la prolactina baja y ahí posibilidad de embarazo. Pero esto a modo anecdótico, yo sé que estamos justo de tiempo, no tendría que ponerme a modo anecdótico, pero por ejemplo, tribus africanas que las mujeres todo el tiempo tienen a los bebés lactando, los tienen todo el tiempo colgando si están tomando la teta, y no es como, por ejemplo, acá, más en la cultura occidental, que se le da de día a la tarde, ¿no? Como más como reglado, bueno, no tienen tantos hijos justamente por eso, porque al estar lactando todo el tiempo, la prolactina está alta todo el tiempo. En cambio acá, ¿no? Se da en un momento, después no se da hasta unas horas, lo cual la prolactina baja, en ese rango hay chance de quedar embarazada. Pero bueno, la lactancia es un método anticonceptivo natural de alguna manera. Por esto, porque la prolactina nos inhibe el eje sexual. No se ovula ni se menstrua en esos momentos. Bien, y un aumento de prolactina en los hombres lo que puede hacer es algo así, generar el aumento del crecimiento de la mama, porque obviamente si hay más estímulo de los conductos, de los alveolos que componen la mama, crecen. Un aumento de prolactina puede generar a una ginecomastia, que es esto que puede pasar en esto es un nombre, o lo que les contaba recién, la galactorrea. Galactorrea es como galacto, ¿se acuerdan de la galactosa de biología? Que estaba en esa molécula que estaba formando justamente parte de la lactosa, que creo que lactosa es galactosa más sacarosa. Bueno, ustedes se acordarán mejor que yo. Y rea es salida, como todos conocen, diarrea, ¿no? Es la salida profusa. Entonces la galactorrea es la salida de la leche por los conductos. Bien, entonces, ¿cuál otra hormona nos queda? La hormona GH, que es la hormona de crecimiento. GH, ¿por qué? Ya lo expliqué la vez pasada. H de hormone en inglés, de hormona, y G de growth, que significa crecimiento. Growth hormone, hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, como su nombre lo dice, adivinen para qué va a servir. ¿Y por qué puse a Messi? ¿Alguien sabe? Yo creo que la gran mayoría siempre me la contesta. Porque él no crecía. ¿Y qué le dieron de tratamiento? No, eso no sé. Yo sé que donde él estaba, en el país que él estaba, el mismo club le pagó el tratamiento que creo que era hormonal para que crezca, pero no sé con qué. ¿Alguien sabe qué le dieron? ¿Que eran inyecciones? Que sí, que se fue a Barcelona. ¿Qué inyecciones le daban? ¿Alguien? Siempre pasa que acá somos mayoría mujeres. Una mujer futbolera, siempre hay alguien, uno que me dice, sí, Y ahí en el cuadrito tenés GHRH o SST. No, el tratamiento que le daban era hormona de crecimiento, le daban inyecciones de hormona de crecimiento. De hecho, para personas que... Hay varios tipos de enanismo, esto siempre lo discuto, hay enanismos que tienen que ver con las hormonas, hay enanismos que tienen que ver porque los huesos no crecen, hay enanismos porque faltan hormonas tiroideas, hay muchos, no es que todo enano tiene la misma enfermedad. Si no, vean que hay enanos que son como que tienen los brazos más cortitos y las piernas más cortitas, y otros que son más frentones, que tienen que ver con estos tipos. Hay un enanismo que es el enanismo hipofisario. Adivinen de dónde viene, de la hipófisis. La hipófisis no produce ¿qué? Hormona de crecimiento.
Entonces, esta hipófisis que estábamos hablando, no confundir con hipotálamo, la adenohipófisis, no produce hormona de crecimiento. El enanismo hipofisario es este, el que la hormona GH no se produce. Entonces, ese era el que tenía Messi. Entonces, ¿qué le dieron en Barcelona? Le cubrieron el tratamiento dándole hormona de crecimiento. Ahora, yo no sé, siempre lo digo esto, en ese momento, por qué, si no se cubría, porque acá en Argentina se cubre, se dan, es una inyección, no sé si es una inyección por mes, o un poco menos el tiempo, pero se tiene que inyectar hasta el momento de la pubertad. Después, obviamente, ya no, porque uno no sigue creciendo. Y hay mucho, bueno, acá se cubre, por ejemplo, si alguien tuviera enanismo, se cubre. Por eso digo, no sé si en ese momento, desconozco. La cuestión es que por eso está ahí Messi, para acordarse de la hormona de crecimiento, que fue el tratamiento que recibió él. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona de crecimiento? Todo esto no importa, todo ese cuadro del mal, es cómo se va inhibiendo todo este feedback que tiene. Entonces, hormona de crecimiento, quedémonos con esto. ¿A dónde va a actuar? En el hígado, en el hueso, en los adipocitos, que son el tejido graso, y en el músculo. ¿Qué es lo que va a hacer a este nivel? Va a estimular el crecimiento del músculo. Por eso muchos deportistas que toman, por ejemplo, anabólicos, también en eso tiene hormonas de crecimiento, le ponen para que los músculos crezcan. Va a estimular el crecimiento de los huesos largos. Por eso es lo que nos hace crecer de estatura. En el momento de la pubertad, cuando somos chiquitos, la hormona de crecimiento está, imagínense, como loca. Después va a actuar en los adipocitos, o sea, en el tejido graso. ¿Para qué? Para consumirlos, para disminuir nuestro tejido graso. ¿Por qué? Porque de algún lado tiene que salir esa energía. Es como buenísima para hacer dieta, ¿no? Te hace crecer de estatura, te saca las grasas, hace crecer el músculo, es como lo ideal. Y después en el hígado va sintetizando distintas proteínas que no vienen al caso. Pero lo más importante es el crecimiento de los huesos largos, el crecimiento de los músculos. Y esto era un poquito lo que les explicaba. Obviamente, la falta de, o disminución, secreta poquita, hormona de crecimiento, va a generar un enanismo hipofisario, que serían ahí como los chicos que están, o sea, son los enanos que tienen, en realidad que son más, ¿cómo decirlo? El enanismo hipofisario es como si fuera la típica cara de enano, está. Así, ¿no? Con una frente más prominente, con los ojos más separados. Mientras que el aumento, es decir, si nuestra hipófisis empieza a mandar mucha hormona de crecimiento, lo que se va a generar va a ser un gigantismo. ¿Cómo estaría la chica que está en la foto? Profe, Y ¿a partir de qué edad se da la inyección para crecimiento? desde el momento en que se detecta, no solo para, por ejemplo, tipos de enanismo, hay muchas enfermedades, hay otra que es, por ejemplo, el síndrome de Turner, hay enfermedades que vienen acompañadas de un enanismo que se empieza a dar desde chicos. Desde chicos. En el momento Bueno, que se porque detecta. yo tengo a mi sobrino que a él le iban a hacer unos estudios de los huesos de la mano para Sí. ver si él tenía enanismo. Sí. Porque había una gran diferencia de la edad que tiene, pero él tiene 2 años ahora. Con todo esto de la cuarentena, no se pudo. Claro. Lo que siempre se tiene que hacer es, perfecto, en los pediátricos se hace el estudio de la mano, justamente de la radiografía de la mano. ¿Para qué? Porque hay como un librito en donde están todos donde se calcula la edad ósea. ¿Qué es la edad ósea? La edad que tienen tus huesos. ¿Qué es la más efectiva? Por ejemplo, yo puedo tener 15 años, pero tener una edad ósea de 10.
Entonces la edad ósea es lo que más fidedigno para los pediátricos, porque es en lo que se va a basar. Porque de repente, todavía, si yo tuviera una edad ósea de 15 años y tengo el cuerpo de una nena de 10, y es como, acá hay un problema. Pero si mis huesos están con una edad ósea de 10 años, ahí es que puede ser muchas causas. Una puede ser un retardo del crecimiento, o sea, de repente me atrasé un poco más, pero después voy a alcanzar la talla objetivo, que se llama así. Y otras pueden ser que haya problemas genéticos, o sea, se tiene que ir viendo. Se tiene que ir viendo cada caso. Por eso se usa mucho en pediatría lo que es la edad ósea, para ver si está con la edad que le corresponde, por ejemplo, con los 2 años, o que está en su edad, la edad cronológica, o sea, los años que tiene, coincide con la edad ósea. Espero que no haya mareado. Sí, se entiende, profe, gracias. Bien. A veces pueden ser por cuestiones de hormonas, a veces, a ver, como decía, la baja talla, que así se llama, baja talla, puede ser por muchas cosas. Puede ser genético, porque los padres son bajitos. Puede ser por, justamente, obviamente, si se ve que los padres no son bajitos, ahí está pasando algo. Puede ser por causas hormonales, una hormona que falte, como la hormona de crecimiento, hormonas tiroideas. Puede ser una mala absorción. Por ejemplo, la persona no está absorbiendo los nutrientes. Puede ser una parasitosis, que hay parásitos que los nutrientes están llegando, pero los parásitos se los están comiendo. Entonces, una causa muy común son los parásitos. Entonces, el chico come... Sí. Una última pregunta. Y puede ser también, porque en ese momento él tomaba solamente la teta, no incluía ningún otro alimento. Ahora, estuvo hasta hace un año atrás, no sé, pasó un tiempo que desde que está con mi hermano, y ahí empezó a crecer. Claro. Y empezó a implementar comida. Y dejó la teta, y empezó a crecer. Yo creo que puede ser también por el tema de la comida, no sé si era todo teta. A los 6 meses se tiene que empezar a incorporar alimentos a la dieta. Si solo estuvo con teta hasta el año, y sí, puede ser muy, muy probable por eso. Porque perfecto. A los 6 meses sí se tiene que empezar a incorporar los alimentos, como los purés, cosas así. Sí, pero tomaba solamente leche, claro, un año y 3, 4 meses. Claro, muy probablemente venga por eso, ¿eh? Probablemente venga por eso. Una de las causas más comunes es por la deficiencia nutricional. El déficit nutricional es una de las causas más comunes de baja talla. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿qué pasó acá, no? Fíjense esta persona. En esta persona lo que sucedió es que hay un crecimiento de las extremidades, es decir, aumentó la hormona de crecimiento, pero cuando esta persona ya creció. O sea, cuando una persona ya era adulta, por lo cual piensen que el gigantismo se produce cuando sos chiquito, porque los huesos todavía están creciendo. ¿Se acuerdan ese cartílago de crecimiento? Crece. Mientras que cuando uno ya es adulto, los huesos ya se fusionaron, ya están cerrados, no crece nada más. Pero, ¿qué pasa si la hormona de crecimiento aumenta en este momento, por ejemplo, por un tumor? Se produce lo que se llama acromegalia, que es algo así como que crece los terminales como la nariz, las orejas, los labios, los dedos. De hecho, esta persona fue la que inspiró al personaje de Shrek. Era un personaje que no me acuerdo el nombre, siempre digo que lo voy a buscar, que tenía acromegalia, que lo llevaban en circos, por justamente su apariencia. Y bueno, obviamente es claro el parecido, ¿no? Profe, ¿cómo dijo? ¿Acromegalia? Acromegalia, exactamente. Acromegalia. Bien, pasamos entonces a la próxima hormona. Ya hablamos de prolactina, hablamos de ACTH la otra vez, hablamos de prolactina ahora, hormona de crecimiento. Nos queda la TSH. La TSH va a ser la hormona que produce el lóbulo anterior de la hipófisis, o adenohipófisis, para estimular a la tiroides. ¿Y para qué quisiéramos estimular a la tiroides? Porque la tiroides tiene montones de funciones. Y seguro, estoy más que segura que alguien de acá debe tener algún problema con la tiroides.
generalmente hipotiroidismo. Alguien que tome pastillas. ¿Hay alguien o no? Sí, profe. siempre hay alguien, siempre hay alguien. Sí. Es súper común, es súper común. Dani, a ver, bueno, ahora te pregunto, ahora te voy a preguntar. Primero hablemos de cómo es que se produce. Entonces ahí tenemos colgando a nuestra hipófisis, lóbulo anterior, lóbulo posterior. El hipotálamo produce una hormona que se llama TRH. Yo siempre digo que no importa las hormonas que produzca el hipotálamo, céntrense más en las que produce la hipófisis, porque si no se me van a mezclar con todas las siglas. El lóbulo anterior de la hipófisis produce la TSH. ¿Qué significa TSH? Hormona estimuladora de la tiroides. Y la tiroides, una vez estimulada, va a producir dos hormonas que son T3 y T4. A su vez, T3 y T4, cuando aumentan, van a hacer un feedback negativo a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. Un poco como viene sucediendo siempre, hasta acá. Bien. ¿Qué funciones va a tener las hormonas tiroides, o sea, T3 y T4? Van a actuar a nivel del corazón, van a actuar a nivel del cerebro, van a actuar a nivel de los huesos, a nivel del hígado, van a actuar a muchos niveles. ¿Qué es lo que va a producir? A nivel del cerebro, lo que va a producir va a ser una regulación de la temperatura. Vamos a ver que después hay otras hormonas que producen también algo similar. Una regulación de la temperatura, ¿cómo? O sea, regulan la temperatura para que cuando haga frío, ¿no? Usemos más, gastemos más energía para mantener el calor, y cuando haga calor, lo contrario. ¿Cuál va a ser también, la función también va a tener mucha función en la estimulación del crecimiento en los huesos, el crecimiento de los huesos largos, o sea que va a actuar en sinergia con, ¿se acuerdan del sinergismo que habíamos hablado en las generalidades? Va a actuar en sinergismo con la hormona de crecimiento. A su vez, que no lo mencioné en el cerebro, va a estimular lo que se llama, yo sé que ahora, ¿cómo decirlo? Va a estimular la maduración del sistema nervioso. La maduración del sistema nervioso. De hecho, vieron que cuando nacen los bebés se les saca un poco de sangre del talón, ¿para qué? Para hacerle unas pruebas genéticas, para ver si tienen determinadas enfermedades. El FEI. ¿Y quién me habla? No, el FEI, que le hacen el el FEI, exactamente, sí, exactamente, el FEI. En eso buscan si hay un hipotiroidismo congénito dentro de las enfermedades que se buscan. ¿Qué es un hipotiroidismo congénito? Nacer con hormonas tiroides bajas desde el nacimiento. ¿Qué produciría eso? Si el chico nace, por ejemplo, sin tiroides o con una tiroides que no funciona, que no madure su sistema nervioso. Por lo tanto, generaría un retraso madurativo, un retraso a nivel del aprendizaje, y aparte un enanismo. ¿Por qué? Porque no hay hormonas para crecimiento de huesos largos, no hay hormonas para que el sistema nervioso madure, por lo cual va a tener esta influencia. Súper importante, digamos, súper importante. Como les dije, también la termogénesis, es decir, el regular toda esta temperatura. Va a tener a nivel del corazón regulación con la frecuencia cardíaca, va a regularla, entonces cuando el corazón late más o menos, también va a depender en parte de nuestras hormonas tiroides. A nivel del hígado, ¿qué va a hacer? Va a tener relación con el metabolismo de los hidratos de carbono y también de los lípidos. O sea, ¿qué va a hacer? Va a hacer que estos hidratos de carbono se usen, como se acumulan como glucógeno, y también va a tener relación para utilizar los lípidos, ¿no? Entonces, va a también estar relacionada con el metabolismo basal.
¿Y qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es la cantidad de energía que utilizamos por el solo hecho de estar vivos. Piensen que nosotros, como humanos, nuestro metabolismo gasta energía, pero no solo para hacer gimnasia, que uno pensaría, bueno, ahí gasta energía, sino para estar hablando, para estar respirando, para dormir, gastamos una cantidad de energías. Vieron que en las etiquetas de los alimentos, ¿no? Ponen basada en una dieta de 2000 calorías diarias. No sé si alguien lo leyó. ¿Por qué se basan en eso? Porque eso es lo que aproximadamente gasta una persona promedio con una vida sedentaria, ¿no? Estamos hablando de una vida o más o menos medianamente activa. Se lo calcula como el metabolismo basal. Algunos necesitamos menos, según la altura. Si somos más bajitos vamos a necesitar menos. Si son más altos van a necesitar más. Y también la edad va a depender. Un chico necesita más calorías, un anciano necesita menos calorías, y también dependiendo del peso. En todo ese cálculo se calcula el metabolismo basal. Lo que yo quiero que se queden es que el metabolismo basal es la cantidad de calorías que se gastan por el solo hecho de estar vivo. La tiroides es la que regula eso. Si de repente tenemos una vida súper activa, que vamos de un lado al otro, hacemos gimnasia, el metabolismo basal, ¿qué va a hacer? Va a aumentar, porque necesitamos gastar más energía. Si tenemos una vida más sedentaria, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo va a gastar menos energía. El que se encarga de regular todo eso va a ser la tiroides. O sea que fíjense, la tiroides está por todos los costados. No es que está, bueno, hace esto. Actúa en todos lados. Ahora, ay, mira. Tenía una diapositiva siempre de acá de lo que era hiper e hipotiroidismo, pero bueno, no, se ve que no la puse. Dani, a ver, ¿querés contarme vos, y eso era lo que a lo que quería ir, cómo te diste cuenta que tenías hipotiroidismo, si tenías algún síntoma? A los 8 años se detectó, porque yo tuve mi periodo a los 7. Bien. Me dieron unas pastillas que hasta los 8 o 9 años me prolongaron el periodo. Sí. Y después, bueno, normal. Y ahí se descubrió. Yo empezaba tomando una pastilla y ahora estoy con esta otra. No sé si se ve. Sí. Estoy con esa. Pero también te lleva al crecer mucho cabello, mucha sed, mucho calor. Yo, por ejemplo, me río a veces porque con mi compañera Liz estamos a veces hablando y yo estoy con el ventilador en pleno invierno, estoy en remerita todo el año, no uso abrigo más que cuando voy a la calle y a la noche el dormir es lo peor porque te pica todo el cuerpo, por más que estés bañado, por más que te pongas lo que te pongas, me pica el cuerpo. Es un cambio y excesiva saliva. Es un cambio muy, muy fuerte. ¿Vos tenés y hiper también me pasó o hipo? Hiper. Bien. Ahora voy a explicar eso. A mí también me pasó cuando dijiste del enanismo, mi hijo Bruno, el del medio, cuando nació, él nació con 2,7 kilos. De parte de mi marido tenemos una sobrina que es chiquita, no es enana, es chiquita, pero como mi hijo nació muy chiquitito, me preguntaron si había enanismo en la familia, para poder hacerle un estudio. Como nosotros dijimos que no, se le llevó un control por mes, se lo medía y todo, y hoy el chiquito mide más de 2 metros, 15 años. Pero gracias a Dios no tuvo nada de eso. Lo único que tuvo fue una mancha, un lunar en el ojo, en el iris. No, ¿cómo es el de que da el color? El iris. Bueno, ¿Está bien? Ahí tiene un lunar que no crece. Sí. Una manchita. Es lo único. Claro, pero por el hecho de ser chiquito, no por otra cosa. Claro. Y después, bueno, el problema que me trajo a mí es de que yo me quiebro los dedos de la mano. Porque me descalcifiqué y tengo osteoporosis en las primeras falanges y en la falangeta. Es más, hasta la semana pasada estuve quebrada porque este dedo me cayó una tapa y me quebró. Ay. Pero no tengo el dolor
pues justamente porque está descalcificado, entonces no se siente el Claro, dolor. no se siente. No, te das cuenta cuando se te hincha o cuando ves que va cambiando de color, ahí te das cuenta. Bien, a ver, entonces, perfecto. Gracias, Dani, por contarme ahí tu No, no hay de qué. experiencia. Acá les encontré, quería mostrarles, porque no sé por qué no lo puse, no les puse la fotito, yo la tenía puesta, capaz lo cambié de Power, como una especie de, ¿se ve o no? Bien, de lo que sería un Sí. cuadro de hipo e hipertiroidismo. ¿Esto por qué? Porque vieron que siempre surge tengo tiroides. Todos tenemos tiroides. El tema es que la tiroides puede funcionar mucho y generar un hipertiroidismo, hiper porque está aumentada la función, o puede funcionar muy poco y generar un hipotiroidismo, es decir, la función está disminuida. Recuerden que siempre hipo es por debajo. ¿Qué pasa con un hipertiroidismo? Así como estaba contando Dani, lo que genera es un aumento del metabolismo basal. Es decir, el metabolismo basal se acelera. ¿Y qué es lo que va a generar? El corazón late más rápido, taquicardia. Después, ¿qué va a generar? Como la termorregulación se regula con las hormonas tiroideas, y hay mucha hormona tiroidea, lo que va a producir es mucho calor. Entonces va a estar produciendo calor. Calor, obviamente el calor, como lo eliminamos con el sudor, entonces va a generar transpiración. Eso es lo que Dani decía, ¿no? Que pica, obviamente. Imagínense estar todos transpirados, la transpiración es lo que pica. Después el nerviosismo. Piensen que hay mucha hormona tiroidea que también regula a nuestro cerebro, entonces genera como nerviosismo, estar como muy acelerados. También lo que puede generar son temblores, adelgazamiento, porque el metabolismo basal está aumentado. Obviamente, así como dijo Dani, el aumento de las hormonas tiroideas también influye, ahora lo vamos a ver, en el ciclo sexual. El ciclo sexual se afecta por todo, por todo. El cortisol lo afecta, la prolactina lo afecta, las hormonas tiroides, es súper sensible. Y de hecho, ustedes, las chicas, somos las que más lo comprobamos. ¿Por qué? Porque de repente te pusiste nerviosa porque no sabes y no te viene más. Es como que desaparece. ¿Por qué? Porque se aumenta el cortisol, la hormona del estrés. Entonces, ay, no me viene. Peor, peor. Justamente todo va a influir, todo, el peso, las hormonas. Así que el aumento de hormonas tiroideas puede justamente acelerar los procesos del ciclo sexual. Ahora, ¿qué pasa Y con también, perdona que te diga, Sí, perdona, el temblor de las manos también se produce a veces a la noche. El temblor de las manos a veces es continuo y no se va. Y a veces te despierta el mismo temblor de las manos, pero es involuntario el claro, no, sí, movimiento, no es totalmente involuntario. que uno lo genera. Uno quiere estar quieto a veces y es en la misma mano y te pone nervioso, porque querés quedarte tranquilo y te pone nervioso. Totalmente, totalmente. Totalmente, sí, es obvio, es involuntario el movimiento, es un temblor fisiológico, que está relacionado con la gran cantidad de hormonas tiroideas. Y después otra es la protusión ocular, que se denomina exoftalmos. Ex es hacia afuera, recuerden, ex afuera. Exoftalmos es que los ojos, y estas personas tienen como los ojos tipo salidos hacia afuera. Eso es un típico de una persona con hipertiroidismo, ¿no? Que los ojos salen como que están salidos. Después, ¿qué es lo que pasa en el hipotiroidismo? Donde la glándula funciona menos. Pensemos que las hormonas están totalmente disminuidas. La persona que va a estar, no va a estar nerviosa, va a estar cansada, va a estar como más lenta, va a tener frío todo el tiempo. Esas personas que todo el tiempo tienen frío, hace 35 grados y tienen frío, el corazón va más lento, hay lo que se llama bradicardia, el pelo es quebradizo, se rompe el pelo, las uñas se rompen, generalmente les cuesta perder peso. ¿Por qué? Porque el metabolismo basal va muy lento, entonces por más que hagan gimnasia les cuesta mucho perder peso. Y pueden tener justamente hinchazón de los ojos, esto es más raro, porque generalmente con la medicación no suele pasar,
hinchazón, como edemas en los ojos. Lo que se llama edema periorbitario, que es como los ojos vieron como medio esto, básicamente por la hinchazón. Pero es más raro, eso es generalmente con las personas que no toman medicación. Para las personas que tienen hipotiroidismo, que quizás a alguien conozcan, el hipo, que funcionan menos, que hay pocas hormonas, se toman las pastillas de la levotiroxina. Mientras que los que tienen hipertiroidismo, como Dani, lo que van a tomar son fármacos antitiroideos, para que estas hormonas tiroideas disminuyan. Bien. Entonces, Profe, consulta, ¿hay diferencias entre el hipotiroidismo y el hipotiroidismo de Hiroshima o Hiroshima Hashimoto. o Arishima? Hashimoto. Hiroshima. Era por ahí, asiático era. Exactamente. Con H empezaba. Los hipotiroidismos pueden ser de distintas formas. Pueden ser que nazcas con eso, pueden ser, por ejemplo, bueno, hay veces que el hipotiroidismo se lo genera uno cuando de repente te sacan la glándula tiroidea porque tenés un cáncer, o cuando se da iodo radioactivo para quemar, bueno, pueden ser porque una causa clínica. Pero el hipotiroidismo de Hashimoto es el más común, que es cuando tu cuerpo reconoce como extraña la glándula tiroides y empieza a generar anticuerpos para destruirla. Entonces es como que tu cuerpo dice, esto es raro, vamos a destruirlo. Genera anticuerpos, entonces se empieza a destruir de a poco la glándula y entonces empieza a perder función. Es como todas las enfermedades, es una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, donde tu cuerpo te ataca a vos mismo. Entonces, lo que va pasando es que va perdiendo función y genera este hipotiroidismo. El hipotiroidismo también se puede generar por falta de yodo. Acá es raro, porque los alimentos vienen reforzados con yodo. Gracias, profe. No, de nada, pero sí es la causa más común. Ah, genial. Bien, entonces, terminamos con todo lo que sería, voy a pasar ahora a femenino, terminamos con todo, esperen que yo voy abriendo todo y dejo, ahí está. Terminamos entonces con todo lo que sería hormonas de la hipófisis. Sí me quedó FCA de la hipófisis, ¿no? Vimos el lóbulo posterior, para hacer un repaso, lóbulo posterior, ADH, hormona antidiurética, y oxitocina. Lóbulo anterior, ACTH, que es la que estimula a la glándula suprarrenal, TSH, que es la que estimula a la tiroides, prolactina, que es la que estimula a la mama, GH, u hormona de crecimiento, que es la que ayuda al crecimiento de los huesos largos, crecimiento de los músculos, y nos queda FSH y LH, que la vamos a ver ahora con justamente los ciclos sexuales. Vamos a empezar con femenino, que es el más completo y más quizás complicado. Esperen que acá lo tengo. Quiero encontrar la página, la diapositiva, la página. Pero primero vamos a hablar de lo que sería aparato genital, para después entender un poco cómo es que funciona. Porque si yo les digo los ovarios se estimulan y ustedes no saben lo que es el ovario, es como... Por eso vamos a primero hablar de los genitales, como estaba propuesto para la clase de hoy, y después vamos a pasar a la parte endocrinológica. Y de masculino seguramente me quede para la próxima clase, porque femenino es bastante largo. Entonces, empecemos. Primero, vamos a hablar que el aparato genital, porque yo digo aparato genital, siempre me gusta hacer, yo sé que estoy recortada de tiempo, pero siempre me encanta hacer este debate porque digo aparato genital y no aparato reproductor, porque justamente considero, y creo que se debería considerar, que los genitales no se usan únicamente para la reproducción, sino también para el placer. Entonces, aparato reproductor queda como muy acotado a una sola función, que se pierden muchísimas otras cosas que, a ver, yo creo que nadie acá solo tiene sexo para tener hijos, sino que también por el placer. Entonces, me parece copado ir como cambiando ese término antiguo y hablar de aparato genital. Cuando hablamos de genitales
internos y de genitales externos. Belu me mandó un mensaje, no sé si recién o qué, pero que no tiene límite de tiempo, buenísimo. Sí, es que yo ya encontré un truco, chicos, voy cambiando de cuenta de mail, entonces cada vez me van regalando, y yo debo tener ya 50 mails. Yo no les quiero explicar, hay más mail truchos, ya les robé el mail a todos. Me puse Antonella Pepita, Pepita Antonella. Bueno, le encontré, vieron, hecha la ley, hecha la trampa. Me va a escuchar esto el señor Zoom y me van a sacar todos los privilegios. Bien, entonces, vamos a empezar con los genitales externos. Les decía que hay genitales que están por dentro del cuerpo, los cuales llamamos genitales internos, y los que están por fuera, que son los genitales externos. Los genitales externos de la mujer estarían acá representados en esta imagen. Tenemos, a ver si, acá, ahí alumbré una parte. Esta parte que está conformada por piel en la zona del pubis, que se denomina Monte de Venus, súper romántico el nombre, ¿no? La región que está, es una región formada por piel y por tejido adiposo. ¿Por qué puse una almohada? Porque es una región bien acolchonada por grasa, por tejido adiposo. ¿Para qué? Para proteger toda la región del pubis. Entonces es una parte que está justamente con mayor cantidad de grasa. Está conformada por piel, por lo cual tiene pelos, glándulas sudoríparas, como cualquier otra región. Después tenemos los labios mayores, donde tenemos hasta ahora Monte Venus. Ahora, los que están señalados en verde, que son los labios mayores, que también están formados por piel, por lo cual van a tener pelos, van a tener glándulas sudoríparas, y van a ser repliegues que van a envolver a los labios menores. Los labios menores ya no están formados por piel, sino por otro tipo, un tejido de tipo mucoso. Acá me acaban de decir que no se cambió la diapo. Momento. Gracias por avisarme, chicos. A ver, ahí. ¿Qué aparece? ¿Ahí apareció la diapo o no? Sí, sí. Ah, listo, profe. listo. Listo. Sí, profe, ahora sí. Ah, bueno, perdón. Gracias por avisarme, porque yo por ahí, la otra vez creo que me pasó lo mismo. Seguía explicando y nunca aparecía la diapo. Bien, entonces estaba la parte que les hablé del Monte de Venus, sería la región que está en violeta, por eso tenía la almohadita. Los labios menores están en color verde, y los labios menores están por dentro de los labios mayores, o sea, hacia medial, que les dije que no estaban formados por piel, sino por otro tipo de tejido, un tejido mucoso, por lo cual no tienen pelos, no tienen glándulas sudoríparas. Y después tenemos, entre los labios menores, se forma lo que sería el vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal en su interior, que es todo eso que está en rosa, tiene distintos componentes, que van a ser la uretra, es ese agujerito que está ahí, es distinto al otro agujero que está por debajo, o sea que tenemos un orificio para la orina, ¿se acuerdan la uretra? La uretra en el hombre era bien larga, era compartida por el pene, y la uretra femenina está hacia anterior, posición anatómica, ¿no? O sea, si lo vemos en posición anatómica, está hacia anterior. Espero que todos lo entiendan, o sea, piensen en el hombrecito ahí, bueno, está hacia anterior, porque acá lo podríamos decir hasta hacia superior, hacia anterior. Tenemos después lo que sería el vestíbulo vaginal, o la entrada a la vagina. No confundir nunca que todos estos elementos que estoy nombrando yo, que no lo mencioné al principio, error mío, es lo que se conoce como vulva. A todos estos elementos que estoy hablando yo, se los conoce como vulva. No cometer el error que pasa muy frecuentemente de decir vagina. La vagina es un órgano interno, está por adentro, mientras que la vulva son los genitales externos. La vulva está conformada por el Monte de Venus, labios mayores, labios menores,
la entrada a la vagina o vestíbulo vaginal, pero no es lo mismo que decir vagina. Entonces la vagina es un órgano interno. Nosotros no vemos la vagina. La vagina está por dentro. Lo que sí vemos es la vulva. La vulva azul, la uretra, espero que lo hayan visto ahí, a su lado aparecen como dos puntitos, que son las glándulas parauretrales, o glándulas de Skene, se llaman de esa manera, y al lado de la entrada de la vagina, o del vestíbulo vaginal, se encuentran dos glándulas, que son las glándulas de Bartolino, o de Bartolino. Estas glándulas de Bartolino son las encargadas de producir la lubricación de la vagina. Bien, ahora vamos a pasar a los genitales internos. Los genitales internos vamos a tener al útero, a las trompas de falopio, al ovario y a la vagina. Esos van a ser los órganos internos. Los órganos externos teníamos la vulva con todos los componentes, y ahora órganos internos tenemos a esto. Entonces, para nombrar, acá tenemos, ¿no?, a la vagina, todo esto sería vagina, que le estoy marcando acá. La vagina justamente es un conducto muscular hueco que tiene como función, ¿no?, recibir al pene para justamente en el momento del sexo. Listo, no tiene otra función. Bueno, obviamente funcionar como el canal del parto en el momento del parto. No tiene otra función, o sea, no produce hormonas, no produce nada. Ahora sí vamos al útero. El útero está por encima, ahora lo voy a dibujar con otro colorcito. Acá lo tendríamos. El útero, que es este, es un órgano muscular, músculo liso, que tiene como función, es un órgano que es hueco, acá no se ve, pero lo vamos a ver en otra foto, que es hueco en su interior. ¿Por qué? Porque si en el caso de existir un embarazo, el embrión va a crecer acá adentro. O sea que es un músculo que tiene la capacidad de extenderse enormemente. De hecho, si lo tuviéramos en la mano, es esto. Esto es el tamaño de un útero. Así de chiquitito, de una mujer que nunca tuvo hijos. Después, imagínense lo que crece, un útero puede crecer una cosa, no me entra, tiene la capacidad de extenderse porque tiene muchas fibras musculares, y a los lados del útero van a salir, esperen acá, las trompas uterinas o trompas de falopio. Las trompas van a terminar hacia los lados, esperen que voy buscando los colorcitos, abriéndose las trompas. Acá sí lo pueden ver, las trompas se abren, pero no se conectan con el ovario. Uno pensaría que están conectadas. No, no están conectadas. Están separados del ovario. Las trompas se abren hacia la cavidad pelviana, se abren hacia la pelvis, y no se conectan con el ovario. Vamos a ver después cómo es que se conectan. Pero bien, hasta acá estamos con lo que serían los genitales internos. Ahora, acá podemos ver un útero que está cortado, un corte coronal, donde se puede ver que es hueco. Así se ve un útero por dentro, que es, como les decía, un órgano hueco que va a permitir que se albergue un futuro embrión. El útero va a tener porciones, no sé si las señalé, a ver, creo que no. No. Bien, vamos a tener un fondo del útero, que va a ser esta, la parte más superior, el fondo del útero. Va a tener un cuerpo, que va a ser esta parte. Va a tener un istmo. ¿Qué es un istmo? Un istmo es una porción que está comprimida, que va a ser esta, el istmo. Y después va a tener un cuello, que el cuello va a protruir sobre la vagina. Si ven, el cuello se está asomando a nivel de la vagina. Bien, a su vez, vamos a tener que
que el útero tiene distintas capas. Estas son las porciones del útero. ¿Cuáles van a ser las capas del útero? Va a tener una capa muy interna, o sea, dentro de la cavidad, que se va a llamar, y va a ser súper importante, el endometrio. Eso que ven ahí como de otro colorcito, va a ser el endometrio. Todo va a revestir toda la cavidad uterina el endometrio. Después del endometrio va a venir una parte que la ven como rosita clara, que es todo esto, que es el miometrio. El miometrio es el músculo que forma al útero. Y después tenemos el miometrio, y tenemos la serosa, después que está cubriendo, o perimetrio, que va a estar cubriendo hacia los lados, hacia afuera. Bien. Como les decía recién, la trompa uterina no se conecta con el ovario, sino que se abre hacia la cavidad pelviana. Se abre así, de esta manera. ¿Y cómo es que el ovario produce el óvulo y llega hacia la trompa, en el lugar donde se espera fecundarse? Porque, si miran acá la imagen, esto sería el ovario. El ovario acá liberó un óvulo, que sería este. Y lo que va a hacer la trompa uterina es hacer movimientos con esos pelitos que tiene, que se llaman fimbrias, y de esa manera los va a atraer. Además que va a liberar sustancias que son atrayentes, y va a generar que el óvulo ingrese adentro de la trompa uterina. Después las trompas uterinas, o trompas de falopio, van a tener porciones. Tenemos una porción que está dentro del útero, que es la porción uterina, porque está adentro. Tenemos el istmo, que es esta porción, que es la más comprimida, por eso se llama istmo, como habíamos visto recién. Después tenemos la porción más dilatada, que es la ampolla, es la más grande. Y después tenemos el infundíbulo, que es la porción que se abre hacia el ovario. Bien. Recién, como les contaba, tenemos distintas capas. La capa que está más interna, ¿se ve la flechita ahí o no? La flecha que muevo, ¿sí? Bien. La parte que está más interna se llama endometrio, y esta parte muscular, que se ve mejor acá, se llama miometrio. El endometrio tiene dos porciones, un endometrio basal, que es el que está siempre, por eso es basal, y un endometrio que se llama endometrio funcional. Entonces, si yo dibujara acá, de alguna manera, el endometrio basal, es el que siempre está ahí, ¿no? Y el endometrio funcional va a ser generado por el endometrio basal. Espero no generar esto, ¿no? El basal es el que está en la base siempre está, ahora falta que el endometrio basal me cree al endometrio funcional, el que va a tener una función. Entonces me crea este endometrio funcional que va a revestir a todo el útero. Este endometrio funcional, ¿qué va a tener función? Se va a cambiar ciclo a ciclo, mes a mes, y esperando se va a preparar como si fuera un nidito para esperar la llegada de un embrión. Si no ocurre esto, ¿qué pasa? Este endometrio funcional se va. Se va en forma de lo que conocemos como menstruación. Sin embargo, el endometrio basal nunca se pierde. El endometrio basal queda para poder construir un nuevo endometrio funcional ciclo a ciclo. De hecho, por ejemplo, se puede perder la función de tener los ciclos, porque, por ejemplo, vieron en los raspados uterinos, a veces se puede raspar y legrar, de esa forma se llama, hacer un legrado, de lo que es el endometrio basal. Y en esa parte se pierde la capacidad, por ejemplo, de que ese endometrio vuelva a crecer, por lo cual ahí se pierde la capacidad fértil, ¿no? Vieron que seguramente no sé si escucharon, que los legrados pueden generar infertilidad si están mal hechos. ¿Por qué? Porque en eso de raspar todo esto, se pueden llevar puesto el endometrio basal, y ahí ya no hay nuevamente un endometrio funcional. Ese nido que se prepara no se vuelve a producir, y de esa manera es que se genera infertilidad.
Bien, esta foto ya sé que la conocemos, porque ya sé que la han visto. No les voy a preguntar mujer o hombre, porque es como muy obvio, ¿no? Como digan, mujer o hombre, pero estamos en la clase de femenino, ¿qué puede ser? Pero para hacer un repaso, pubis, vejiga, útero hacia superior y hacia posterior. ¿Se acuerdan que creo que les hice esa pregunta? No sé si a los chicos de Recu les hice esa pregunta en el examen, en donde se ubicaba el útero. Hacia superior y hacia posterior de la vejiga, ¿no? La vejiga también tiene hacia posterior la vagina. Y la vagina hacia quién tiene? Hacia anterior tiene a la vejiga, hacia superior tiene el útero, y hacia posterior tiene al recto. Profe, no entiendo este gráfico. Tenemos 3 agujeritos. Un agujerito que, ¿de quién es? Ese agujerito. Me lo dicen ustedes. Uretra. Perfecto. El que está hacia posterior. La vagina, Vagina. ¿Y este? el recto, Ano. Ano. Recto hacia más arriba, ano, perfecto. Este pedacito sería el conducto anal, ¿no? Que era distinto del recto. ¿Se acuerdan que yo les había dicho recto no es lo mismo que ano? El conducto anal es muy cortito y el recto es una porción dilatada del colon. Bien, perfecto. Entonces, seguro saben o escucharon o se hicieron, espero todas, lo que es un PAP. El PAP, lo que es el Papa Nicolau, que lo que se hace es introducir un espéculo a nivel de la vagina, y lo que se hace es tomar una muestra de lo que sería el cuello. ¿El cuello de qué? Del útero, que estábamos viendo recién. Fíjense que acá se ve cómo se inserta este espéculo. Acá tenemos el cuello del útero que les contaba recién. Acá estaría el istmo, el cuerpo, y allá el fondo, el útero. Y lo que se hace es sacar hacer como un raspado del tejido para después ponerlo en un portaobjetos y observar si hay células que están normales o anormales. ¿Saben para qué se hace el PAP o no? Para prevención del cáncer de cuello uterino. Perfecto, perfecto. Para buscar tempranamente si hay un cáncer de cuello. Entonces se observa en el microscopio si hay células anormales. En el caso de haberlo, bueno, se hace otro procedimiento. ¿Cómo es que se ve si nos metiéramos adentro de la vagina? Imagínense que nos metemos ahí adentro y lo que veríamos sería esto, ¿no? Lo que se ve justamente con la colposcopía, lo que se ve cuando se inserta el espéculo, es esto. ¿Qué es esto? Eso sería el cuello del útero. ¿Se entiende, no? O sea, el útero es medio difícil, tengo que tener un útero en algún momento. El cuello del útero sería esto, y si lo vemos desde abajo se vería así. ¿Se entiende? Esto sería, ¿no? Imagínense, mi útero, ahí el cuerpo, el fondo, y si lo vemos desde abajo, metidos en la vagina, se vería de esa formita, como se ve en la imagen. Entonces esta es la protrusión del útero sobre la vagina. Es lo que es, de hecho tiene un nombre, como se ve, y se llama hocico de Tenca. Nada, a modo de curiosidad. De hecho, si no saben lo que... Una vez me dio curiosidad por buscar qué era Tenca, porque pensé que era una persona, o pensé que era como un perro, no sé. Tenca es un pescado. Entonces, como que tiene la boquita así, este pescado, imagínense, entonces, por eso se llama así. ¿Y esto qué sería? Esto sería el orificio cervical. Hay 2 orificios cervicales, de hecho los pasé en un momento que había dibujado como 2 cositas negras, si les quedó la duda. Hay un orificio cervical externo y un orificio cervical interno. Que eso es, si alguna tuvo hijos, ¿no? Lo que se ve es si hay dilatación o no de esa parte, para justamente ver cómo está progresando en el trabajo de parto. Vieron que dicen 4 centímetros de dilatación, 5, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se dilata? Lo que se dilata va a ser este orificio, no la vagina, sino el orificio cervical externo. Obviamente el interno también, pero el que se ve por simple vista va a ser este. Bien. Entonces, acá les muestro unas fotos que pueden ser del horror, como digo yo siempre. Esto sería cómo se ve un cuello anormal, acá.
en esta, dicen que se ve el ratón. ¿Por qué está bien que está como medio desgarrado, como si fuera una lágrima? Eso es porque, esto a modo de chisme, es porque cuando se tuvo hijos, al contrario de la otra que veíamos que estaba bien redondito, como que se desgarra un poco este orificio cervical, entonces se ve así, es normal, se ve como desgarrado. Entonces esto es lo que se observa obviamente en la colposcopía. Acá ven como que está ya medio raro, hay una displasia, es como que las células están medias raras. Acá también, fíjense cómo se empieza a ver, esto se lo tiñe. Vieron que se tira como un líquido en la colposcopía para ver si estas células ahí se tiñen. Esto ya obviamente nos está hablando de algo mucho más severo, y bueno, si vemos esto, para llorar, ¿no? O sea, se envela en la colposcopía. Obviamente, el PAP sirve porque el cáncer de cuello de útero es un cáncer que avanza muy, muy lentamente. Entonces, si se lo encuentran en etapas tempranas, se puede sacar esta zona que tiene una lesión y listo. Pero sin embargo, si se deja estar, si no hay control, esto, por ejemplo, la última foto tiene que ser años, nunca hubo un control ahí para poder llegar a ese grado. Es un cáncer que avanza lento y que por suerte, si se detecta temprano, como les decía, se puede sacar esa zona y listo. Se hace una cosa simple. Sin embargo, si ya está más avanzado, se tiene que sacar el útero entero, a veces los ovarios, y ya es algo mucho más grave. Por eso siempre es importante hacer concientización como ustedes, como agente de salud, del hacerse el PAP. Y ustedes también. Bueno, entonces, vamos a ver, ahora sí, lo que sería vamos a meternos en la parte endocrinológica, que para mí es la más linda, de lo que sería el ciclo sexual femenino. Entonces, volvemos a nuestra amada, que ya creo que la aman todos, la hipófisis. Todo empieza obviamente en el hipotálamo, ahí nuestro comandante. El hipotálamo estimula a la hipófisis. El hipotálamo, ¿cómo estimula a la hipófisis? A través de la salida de GnRH. La hipófisis, ¿neuro o adenohipófisis? A ver si alguien está despierto. ¿Cuál va a ser la que produzca hormonas para estimular al Neuro. No. Neuro. A ver, adeno, dice Nicole. Adeno. Neuro. ¿Alguien? Neuro. Me quemé. ¿Alguien que se la juegue? O alguien que, perdón, desempate. Alguien que se la juegue, perdón. ¿Alguien que desempate? Adeno. Adeno, dice Maribel. Bien, ganó adeno. Sería adeno porque neurohipófisis generaba la oxitocina y la ADH, nada más. Esas dos hormonas solitas. Hay un mosquito que me está molestando, chicos. Estoy así, y es un mosquito. Viene el calor y aparecen. Bien, entonces, recuerden, solo dos. La neurohipófisis, solo dos, por suerte, para recordar. Y la que produce 1000 millones es la adenohipófisis, la anterior, la primera. Como que la posterior es lo que quedó. Bueno, vos te quedan estas dos solas. Para que no orine y para el momento del parto. Bien, la hipófisis, la adenohipófisis estimulada va a producir FSH y LH. ¿Qué significan estas siglas? LH significa hormona leutinizante, mientras que FSH significa hormona folículo estimulante. Esas serían las siglas. Vieron que es como más fácil acordarse las siglas que acordarse esos nombres. Bien. Normalmente, la secreción de estas hormonas sexuales de GnRH tiene que ser de esta manera, de manera pulsátil, por pulsos. Porque si se estimula continuamente, no se generan estas hormonas. Bien. Son las diapositivas del mal. Las diapositivas del mal, que quiero que nos quedemos con lo más valioso. Algún día dije que las iba a cambiar, pero me gusta mucho este gráfico, tengo que admitirlo, chicos. Y todos dicen, profe, porque es como que te deprime este gráfico. Pero cuando lo explico, juro que tiene sentido. El hipotálamo.
libera GnRH para estimular a la hipófisis, al lóbulo anterior. Otro nombre que se la llama a la hipófisis, para no confundirse hipotálamo-hipófisis, es glándula pituitaria. Nunca me sale el nombre. Siempre una vez tuve pituitaria. La glándula pituitaria. O ya la conocen como hipófisis. Esta libera, como les dije recién, LH y FSH, que van a estimular a distintas células del ovario. No importa esto, las células de la teca son células que son del ovario, y las células de la granulosa. ¿Qué me importa de todo esto? O sea, si quieren ustedes acá lo pueden poner como, fíjense, voy a hacer algo que se me acaba de ocurrir recién, ovario. Entonces, células de la teca, células de la granulosa, no importa, lo resumimos como ovario, estimulan FSH y LH al ovario. ¿Qué va a generar el ovario una vez estimulado? Va a producir progesterona y estrógenos. Eso es lo que va a producir. A su vez, el estrógeno, cuando aumenta, lo que va a hacer un feedback negativo a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo. Le va a decir, bueno, vas. Bien. Ahora vamos a ver, entonces, ¿qué es un folículo? Que vieron que le decía hormona folículo estimulante. El folículo, lo que es, son, como podemos llamarlo, como proyectos de óvulos, que se van a estar generando dentro del ovario. Es decir, los folículos, nosotros, las mujeres, nacemos con un pool de folículos, pongámosle que nacemos con, como embrión, como feto, tenemos, imaginen, estoy tirando cualquier número, pero para hacer una exageración, 100 millones. Cuando nacemos tenemos, por ejemplo, por decir, 10 millones que llegan. Después, en el momento, cuando somos chicas, hasta llegar a la pubertad, imagínense que llegan 100, quizás exageré mucho el número, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta. No, pueden ser, por ejemplo, 1 millón cuando estamos naciendo, después quedan 100.000, bueno, imagínense que a la pubertad llegan 5.000. Y en cada uno de los ciclos menstruales, ¿qué es lo que pasa en cada ciclo menstrual? Se elige a un óvulo, le dicen, bueno, vos sos el elegido, y vas a salir para buscar a tu prometido, el espermatozoide. En esa elección, ¿no? No es que va uno solo, le dicen, bueno, ahí como los Juegos del Hambre, que los seleccionan y le dicen, bueno, anda, sino que seleccionan a muchos, fíjense, seleccionan a muchos empiezan a madurar, aproximadamente 5 por cada ciclo menstrual, y donde uno solo llega. Entonces empieza a madurar, otros se quedan en el camino, el que terminó madurando de estos folículos se transforma en óvulo, o en ovocito, que es la manera correcta de decirlo. Este ovocito, u óvulo, va a ir hacia la trompa y se va a quedar en la espera de si es fecundado. Si es fecundado, va a ocurrir esto, que lo estamos viendo acá, ¿no? Si es fecundado, se va a formar lo que es el cigoto, que es la unión de la gameta masculina con la gameta femenina, que se combinan, y después va a empezar a entrar a divisiones y divisiones y divisiones. Se divide, ¿no? Esta célula única se divide en 2, después se divide en 4, en 6, en 8, de esta manera, en una manera ecuacional. Cuando tenemos 32 células se llama mórula, porque parece una mora. ¿Vieron como las moras que tienen como muchas pelotitas? Después se empieza a juntar líquido en el interior, y se lo llama blastocisto. Y este blastocisto, aproximadamente por la segunda semana, se va a implantar. Se va a terminar implantando. Se implanta ahí recién en el endometrio funcional, que ya estaba preparado. Fíjense que está bien gordo ese endometrio funcional, se los estoy mostrando acá. Preparado, tenido para recibir a el futuro embrión.
Eso es lo que va a ocurrir, obviamente, en una fecundación. Bien, entonces, ¿qué es lo que me quedó acá medio pendiente? Esperen que les voy a mostrar una diapositiva que me gustó más. No sé cómo poner, esperen chicos, para problemas técnicos. Tendría que poner en este momento el dificultades técnicas. Quería poner el power anterior, pero acá está. Díganme si lo ven, porque recién me pasó que no lo veían. Díganme si ven el power anterior o están viendo lo mismo que antes. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Retroalimentación positiva, día 12 a No, 14, buenísimo. eso. Lo logré, perfecto, perfecto. Lo logré. Bien, entonces, para hacer un resumen de la endocrinología femenina del ciclo sexual, y que entendamos lo que se complica un poquito más ahora, es que tenemos el hipotálamo, el que comanda, ¿no? Que libera GnRH, estimula el lóbulo anterior de la hipófisis, se libera LH y FSH para estimular al ovario, la glándula femenina, que va a producir estrógeno y progesterona. El estrógeno y progesterona, ahora vamos a ver de en dónde van a actuar, pero uno de los blancos que actúan van a ser el útero, otro van a ser las mamas, otro va a ser el cerebro, los vamos a ver ahora. La idea es que normalmente el estrógeno lo que genera es un feedback negativo, como les conté, sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Los inhibe, los apaga. Sin embargo, del día 12 a 14, ¿por qué digo 12 a 14? Porque ahora vamos a ver que el ciclo sexual femenino dura 28 días, más o menos una semana. ¿Qué hablo? Profe, ¿qué está diciendo del ciclo sexual? Es desde cuando viene una menstruación hasta que aparece la siguiente. Eso es un ciclo. Usted vino un día, la llegada de la menstruación, y en eso pasa un periodo de tiempo hasta que es la otra llegada. Eso se llama ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene, por eso les digo, ahora lo vamos a ver, una duración aproximada de 28 días, más o menos una semana, porque puede variar. Ahora, aproximadamente del día 12 a 14 de este ciclo menstrual, el estrógeno como que cambia, dice, bueno, no voy a hacerte más un feedback negativo, te voy a hacer un feedback positivo a la hipófisis y al hipotálamo. Si estamos estimulando a la hipófisis y al hipotálamo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener más GnRH, más LH y FSH, y obviamente más estrógeno y progesterona. Y entendiendo esta particularidad, ahora vamos de nuevo a lo que estábamos viendo. No sé por qué lo puse, lo dejé en el otro power. Esperen que compartir. Qué difícil la vida. Ahí está. ¿Ahí se ve lo que estábamos viendo o no? Bien, perfecto. Entonces, les estaba contando que la duración del ciclo aproximadamente es, yo lo voy a dibujar acá, 28 días. El ciclo menstrual comienza desde el día 0, o podemos decir día 1, ¿y cuándo es el primer día? Ustedes dicen, bueno, ¿cuándo es? Hoy, mañana, la semana que viene. El primer día del ciclo es con la menstruación. Entonces, cuando llega la menstruación, es el primer día del comienzo del ciclo. ¿Hasta cuánto? Y la menstruación suele durar 4, 5, una semana, como máximo. Entonces vamos a poner en promedio, vamos a poner 4 o 5 en promedio, ¿no? Que es lo que dura la menstruación. Entonces esto lo podemos decir que es la menstruación. Ahora, hay una particularidad el día 14, que ahora vamos a ver, por eso lo pongo acá. Y después el día 28 termina nuestro ciclo y vuelta a empezar. Bien. Entonces, podemos decir que en el día 1, esperen que les voy a sacar esto, ahí está. En el día 1, ¿qué va a pasar con este endometrio que les contaba recién? ¿Se acuerdan que el endometrio les dije que iba a crecer?
Y va a crecer, este endometrio funcional, ¿no? Va a crecer, ¿para qué? Para prepararse para que el óvulo se fecunde, entonces crece. ¿Qué va a pasar en el día 1 con este endometrio funcional? Va a comenzar a desprenderse del endometrio basal. Perfecto, se desprende el endometrio basal. Por acción de la oxitocina, que hablábamos antes, ¿se acuerdan? Que produce las contracciones del útero, que son las que generan el dolor, se desprende, y lo que uno podría decir que son coágulos, en realidad son esta presencia de tejido del endometrio funcional. Ahora, borré borré mi dibujito del tiempo. Ahora, después, como se perdió todo en la menstruación, va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer de a poquito, de a poquito, de a poquito. Esto, como empieza a proliferar, a crecer, lo llamamos la etapa proliferativa. Una primera etapa que la llamamos etapa proliferativa. Y después, una vez que crece, va a especializarse. Es como que yo le digo que es el nido que se prepara. Primero, por ejemplo, construimos, ¿no?, un nidito y después lo llenamos de alimento. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa lo que va a ocurrir es que se va a acumular glucógeno. ¿Para qué quiero glucógeno? Para tener alimento. Para tener alimento por si se implanta un embrión. Si se implanta un embrión tengo el glucógeno, que si ustedes recuerdan, si lo rompíamos teníamos muchas glucosas. Se van a acumular, ¿qué más? Lípidos. ¿Para qué? Para justamente más alimentos. Las arterias que están irrigando al útero se van a volver tortuosas, es decir, que se van a volver más gordas, más espiraladas. ¿Para qué? Para llevar mucho más sangre. Si hay más sangre, ese lugar está con más nutrientes, con más oxígeno, con mayor temperatura. El nidito calentito. A su vez, las glándulas que están formando al útero, que van a desembocar a nivel del endometrio, también van a crecer de tamaño. Entonces crece el tamaño de las glándulas. Por lo cual tenemos una etapa que se están secretando muchas cosas. Se secreta glucógeno, lípidos, glándulas que están creciendo, arterias que están creciendo también de tamaño. Entonces tenemos dos etapas, una fase proliferativa y una fase secretora. Entonces, para hacer otra vez, día 1 al día 5 aproximadamente teníamos la menstruación. Este gráfico, ¿ven esas cosas que van creciendo? Es como si viéramos al endometrio funcional. Lo estamos viendo acá, y a las arterias, en realidad, que están del útero. ¿Ven que está como adelgazado, está chiquito? Pero empieza a crecer. Si lo ven, empieza a crecer. Es la fase proliferativa. Empieza a crecer el endometrio funcional que se desprendió en el momento de la menstruación. Fase proliferativa. Nos crece. Y en este momento, la hormona que va a predominar va a ser el estrógeno. Que ahora vamos a ver cuáles van a ser las funciones del estrógeno. Y en una segunda etapa ya creció, pero lo vamos a acumular con lípidos, con glucógeno, con arterias que están tortuosas, como lo pueden ver en el gráfico. Es la fase secretora. La hormona que va a predominar acá es la progesterona. ¿Y hasta cuándo? Y el día 28. ¿Se produjo fecundación? No. Bueno, chau todo, se va y volvemos a empezar. ¿Se entiende hasta acá? ¿O es como...? Repítelo, profe. Me ¿Repito? colgué del 1 al 5. Belu no se escuchó nada, se escuchó medio robótico. No digo que igual queda grabado. Ah, sí, igual queda grabado, o sea, lo pueden ver ahí miles de veces. Pero hay algo específico que no se haya entendido. Igual si lo quieren ahí, lo pueden repetir. Bien. Entonces, vamos a ir un poquito más rápido. Esto era un poquito como les contaba, los folículos que empiezan a madurar. Y este gráfico del mal, que ustedes dirán, no, ¿qué es esta cosa horrible? Que también es el gráfico que me dicen, profe, no. Es exactamente lo mismo que les mostré. La menstruación nos hace perder todo el endometrio funcional. Si lo pueden ver acá, está súper chiquitito. Después empieza, fíjense, después del día 5 empieza a crecer, fase proliferativa. Empieza a crecer, y después no crece más, se queda ahí, pero se empiezan a aparecer muchas cosas. Las arterias se hacen más gordas, que están en rojo,
Las glándulas que están en azul empiezan a secretar más, a hacerse también de mayor tamaño. Profe, perdón que la corte, no cambió la diapositiva. ¿En dónde quedó? En la fase... Apagaste el micrófono, Niki. A ver. Apaga, a ver. Ahí se ve. ¿O no? Sí, buenísimo. Ahí sí. Puede ser porque pasé varias de golpe. Bien, entonces vuelvo a explicar. Esto era el mismo gráfico que les estaba contando recién. Lo mismo. De repente nos quedamos sin endometrio funcional en el momento de la menstruación. Fíjense que al día 5 empieza a crecer. Empieza a aumentar de tamaño. Y después no crece tanto de tamaño, pero sí empiezan a aparecer muchas cosas. Los que están en rojo son las arterias, que aumentan de tamaño. Los que están en azul son las glándulas, que empiezan también a aumentar de tamaño. Y empiezan a aparecer todas esas cositas como verdes, negras, ¿los ven como todos esos puntitos? Que es la acumulación de lípidos, de glucógeno. Y ahora, ¿qué pasa? ¿No hay fecundación? Bueno, chao, me voy. Entonces volvemos nuevamente a foja cero con la menstruación. Obviamente, si hubiera embarazo, ¿qué pasa? Esto sigue creciendo. ¿Cuál va a ser la hormona que predomina acá? El estrógeno, como les dije, y acá la progesterona. Bien. Entonces, otro cuadro más, espero que se vea, avísenme. La menstruación, primeros 5 días. Ahora, les había contado que del día 12 al 14 se produce un feedback positivo, que hace que LH, no sé si lo tengo acá, esto, que también son gráficos que yo sé que a nadie le gustan, pero se juro que no son difíciles. Miren la parte de abajo. A los gráficos a nadie le gustan, no, a nadie les gusta. A mí me gusta dibujarlos más que nada, y de hecho la próxima los voy a dibujar para que no sean tan espantosos. Esto sería el día 0, esto sería el día 28. Lo mismo que les dibujé recién. Del día 4 hasta el día 4 o 5 les conté que era la menstruación, que está en rojo, ¿lo ven que está en rojo acá? Ahora, después, fíjense que el día 14 también cambia de color la pantalla. ¿Por qué? Porque el día 14 se produce un pico de LH. LH aumenta, pero estrepitosamente. Les conté antes que del día 12 al 14 al estrógeno deja de hacer ese feedback negativo y hace un feedback positivo. Eso genera que se estimule el hipotálamo, que libera más GnRH, que estimula la hipófisis y libera mucha LH y mucha FSH, lo cual genera esto. Si me siguen acá, primero hay poquita, esto es LH poquito, pero el día 12 al 14 la empiezo a estimular por el feedback negativo hasta que miren lo que hace. Un pico. Y después vuelve a bajar. Ese pico que produce LH es el responsable de la ovulación. Sin ese pico de LH no habría ovulación. De hecho, una de las causas de infertilidad puede ser que, por ejemplo, no haya LH. Las causas de infertilidad pueden ser muchas. Hasta ahora hablamos, ¿no?, que no haya endometrio funcional, o que no haya endometrio basal, mejor dicho, por un legrado, o, por ejemplo, puede ser por una enfermedad que haya generado cicatrices en el útero, que impida que crezca normalmente el tejido, o otra puede ser, ahora estamos viendo, la falta del pico de LH. Este pico de LH genera la salida del óvulo, y de esta manera el óvulo va a ir a esperar a la trompa para ser fecundado. Como les decía, la primera etapa va a dominar el estrógeno. Si lo dibujo acá, el estrógeno. Y el estrógeno lo tenemos acá, en azul, que está re bajito ¿en qué? En la menstruación. En la menstruación, como para dato, todas las hormonas bajan. Las hormonas, fíjense que están todas por el suelo, todas desaparecen. ¿Puede ser que el cuadro no salga, profe?
¿No se ve, chicos? Sí, sí se ve, estás dibujando con letra naranja. Te Sí, pero el quedaste en color la naranja. 49. Pero, ¿qué es la diapo que están viendo? Ay, me muero. Diapositiva Hay del dos 49. gráficos. Uno explica dónde está la menstruación, o sea, el que está con vascularizado, digamos, las venas y las arterias, y arriba está la formación del folículo hasta el cuerpo lúteo. Pero se está hablando de la diapositiva 52 que está en el rosa y celeste, no la estamos viendo. Es la 52. Ahora sí se ve eso. Ah, ¿antes no se veía esto? No. No se veía. Ah, bien. No, veía 49. Claro, no me iban a entender nada. No. Sí, no. Claro, ay, no. Me llamo a silencio. Bueno, entonces, a ver si ahora se ve este que les voy a mostrar y voy a dejarlo acá. Igual la próxima prefiero explicarlo con la pizarra, para que sea más lindo. O voy a terminar con eso mejor, para que no marear tanto. A ver, ahora, ¿ven todos la pizarra? Sí, ¿la blanca? La blanca. Sí. 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 Bien, entonces, voy a pasar a explicar un poco lo que serían el ciclo menstrual y después nos vamos a quedar en la próxima clase, básicamente. Hoy empezamos un poquito más tarde, lo que serían las funciones del estrógeno y la progesterona. Bien, vuelvo a hacer una recapitulación para aprovecharla. Ciclo menstrual. ¿Cuánto dura? 28 días aproximadamente, le dijimos más o menos una semana. ¿Qué significa eso? Que puede durar una semana más o una semana menos. ¿Cuándo empieza este ciclo menstrual? El día 0, coincidiendo con el primer día de la menstruación. ¿Cuánto dura? Y 4 o 5 días, puede llegar a durar una semana, podemos ponerle 5 como un promedio. Entonces, los primeros días serían los días de menstruación. Son días que normalmente se considera que es un periodo infértil, porque normalmente en esta época no se libera el óvulo. Pero vamos a tener entonces que el día 14, les había dicho que era otro día importante, ¿por qué? Porque LH, que es una hormona que se secreta por la adenohipófisis, por el óvulo anterior, está bajita, pero yo les conté que el día 12 a 14 se producía un feedback positivo, donde el estrógeno estimulaba al hipotálamo y a la hipófisis. Lo cual genera que en esos días, dentro del día 12 a 14, empieza a aumentar, hasta que el día 14 produce un pico. Ese pico va a ser el responsable de la ovulación. Gracias a eso, el óvulo sale del ovario, gracias a este pico de LH. Entonces vamos a tener 2 periodos, o si quieren 3. Vamos a tener un periodo que es del día 0 al 5, que es el de la menstruación. Vamos a tener un periodo del día 5 al 14, que es antes de que se produzca el pico del LH, y vamos a tener del 14 o del 15 al 28, otro periodo que es después del pico del LH. ¿No? Entonces podemos decirle 2 periodos o 3 si quieren. En la menstruación, digamos que no pasa nada porque se está perdiendo todo. Se nos pierde nuestro endometrio funcional, las hormonas están bajitas. Del día 5 al 14 va a ser la fase proliferativa que les contaba recién. La fase en donde el endometrio funcional empieza a crecer. Entonces lo anotamos acá, la fase proliferativa. Mientras que del día 14 al 28 va a ser, después del pico del LH, va a ser la fase secretora, donde este endometrio funcional se va a llenar de glucógeno, van a aumentar el tamaño de las arterias, va a aumentar el tamaño de las glándulas. Preparamos el nido, básicamente. En la primera fase lo construimos, y en la segunda lo llenamos de cosas. La fase proliferativa va a estar a cargo del aumento,
esperen que le pongo otro color, al aumento del estrógeno. El estrógeno aumenta un poco acá, y después no es que baja tanto, sino que aumenta un poquito acá. Pero predomina en la fase proliferativa el estrógeno. Y acá, obviamente, en la menstruación está bajito, al igual que todas las hormonas. Mientras que en la segunda etapa va a aparecer una hormona que venía bajita, 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 que es la progesterona. La progesterona va a ser la encargada de producir la fase secretora. Entonces, esta va a ser la progesterona. Como adelanto, les cuento que el estrógeno tiene como función actuar sobre el útero, es decir, actuar para generar el crecimiento del endometrio funcional, para el crecimiento de las mamas, para el estado de ánimo, por ejemplo, por eso también está muy relacionado la caída del estrógeno con lo que es el síndrome premenstrual, ¿no? Mayor irritación, cambios uno está más sensible, por una labilidad emocional, o sea, como estar más sensible sería la cosa. Quería buscar otra cosa, pero no sé si todo el mundo entiende lo que es la habilidad emocional, como que uno está más receptivo a todo. Después, todo esto tiene que ver con el estrógeno, que actúa también, puede haber cambios en la temperatura, al igual que la tiroides actúa en la regulación de la temperatura, el estrógeno también actúa, entonces puede ser que también haya más frío, justamente, por esto, o más calor. ¿Qué más? El estrógeno va a funcionar para la distribución de la grasa. Lo vamos a ver todo esto en un gráfico. La distribución de la grasa, mayor acumulación de grasas en las caderas, por eso las mujeres acumulamos más grasa en la cadera en relación con el hombre, que acumula más grasa a nivel abdominal. ¿Y por qué en la cadera? Yo siempre pregunto, ¿por qué piensan que en la cadera? Y con esto ya vamos cerrando, porque si no menos, profe, son las 8 de la noche. ¿Por qué piensan que se acumula más grasa en la cadera? Porque sería para proteger el útero, digamos. La Pero región pélvica. Del hombre. Pues, ¿cómo? ¿Cómo, Gris? ¿En el hombre? No, en la mujer. En el hombre es más acumulación de grasa a nivel del abdomen, pero en la mujer más en las caderas. Ah. De hecho, la mujer tiene más grasa que el hombre, y de hecho, si por ejemplo, se caen dos personas al agua, un hombre y una mujer, el que se ahoga primero va a ser el hombre, porque tiene más masa muscular que la mujer, entonces la grasa flota. Ahí como... Buen cálculo. Ya sabemos para la próxima, profe. De algo tenía que servir, ¿no? La acumulación de grasa en las caderas es para que estas reservas grasas estén más cerca, justamente como decía Nikki, del útero, pero ¿para qué? Para ser utilizadas en el posible caso de un embarazo. Entonces, ser aprovechadas más rápido por tener esta acumulación por el feto, por el embrión. Entonces, es como una reserva muy rápida, y por eso se acumulan generalmente ahí. Lo cual es menos peligroso que la grasa abdominal. La grasa abdominal, como sabrán, es mucho más peligrosa, la grasa visceral que está entre los órganos. Que uno podría tener caderas muy anchas, que no aumenta el riesgo cardiovascular. Eso. Así que bueno, igual esto lo vamos a ver mejor la próxima, lo de las funciones del estrógeno y la progesterona, y les hice como una síntesis. Así que la próxima vemos un repaso de esto, por lo de las diapositivas. Me quedé como por lo de las diapositivas, así que voy a elegir ahí una diapo. Esto porque tenía un montón de diapos que iba cambiando, por eso me pasa. Así que, bueno, entonces vamos a ver esto, lo del repaso. Terminamos con masculino y empezamos con sistema nervioso, que va a ser ya lo último que nos queda dentro de nuestro programa.
Profesora, Sí, Dani. cuando, digamos, estamos en la menopausia, o ya tenemos la menopausia, ¿seguimos generando estrógeno y progesterona? No. No, de hecho, Ah, se va descendiendo. No es que de repente un día al otro no tenés estrógenos, pero sí el estrógeno va descendiendo de a poco. Cuantos más años pasan, más va descendiendo. Y de hecho, el estrógeno tiene muchas funciones protectoras, que las vamos a ver la clase que viene, como por ejemplo la calcificación de los huesos. Ayuda a que calcifiquen los huesos. Por eso, la menopausia está asociada, cuantos más años, no es que aparece la menopausia, aparece la osteoporosis. ¿No? Vieron que las mujeres más grandes tienen justamente osteoporosis por esta disminución del estrógeno por muchos años. Entonces, como los huesos no se calcifican tan bien, puede generar esto. También la disminución del estrógeno al comienzo genera esta desbalance de la regulación de la temperatura, que son los sofocos, los famosos calores. Bueno, justamente eso está relacionado con el descenso del estrógeno, que tiene una función, como la tiroides, de la termorregulación. También tiene que ver, obviamente, con el descenso del estrógeno, con los estados de ánimo. Por ejemplo, la menopausia también trae, por a veces, ha traído la depresión. Entonces, todos estos cambios del estrógeno van a traer un montón de cosas. Profe, y eso va empezando en la premenopausia, no sé a partir de qué edad más o Claro, menos. en la premenopausia va empezando eso, ¿no? Lo de los sofocos. También esto, como les decía, piensen que la menstruación, por el descenso del estrógeno, pasa esta irritabilidad, la hinchazón, todo esto relacionado con la menstruación. Imagínense en la premenopausia que empieza a descender de a poco, ¿no? Como que está ahí, medio que a veces viene, no viene por unos meses. Y bueno, obviamente va cambiando todo lo que va apareciendo con los años. Eso lo vamos a ver también la semana que viene, junto con embarazo, que es cómo también cambia todas las hormonas en el caso del embarazo. O sea que nos queda, vieron que femenino, les dije, femenino es largo. Femenino es largo. Masculino, cuando lo vean, se van a reír mucho porque son 2 palabritas, ya está. En cambio, femenino tiene muchos cambios. Tiene el cambio del ciclo menstrual, tiene el embarazo, tiene la menopausia. Es mucho más complejo entender ciclo sexual femenino que ciclo sexual masculino, que es hipotálamo, hipófisis, testículo, listo. No hay mucho cambio, o sea, el hombre así como nace, como llega a la pubertad, termina el último día y ya está, no hay mucho cambio. Así que bueno, chicos, los libero, les mando un beso grande y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chicos. Gracias, profe. Nos vemos, Buen fin de- profe. Buen Chau, fin de profe. semana. que descanse. Gracias, igualmente.